Y estábamos grabando, bueno, y estábamos viendo nosotros lo que era ya. La unidad 2.2, producción de bienes de consumo y de capital, producción de bienes intermedios, producción intercambiado y no intercambiada. El objetivo es describir el papel del gobierno en una economía, y estábamos trabajando con un ejercicio que ya nos faltaba solamente de elaborar la última parte. Entonces voy a irme al dato del ejercicio. Voy a compartir donde nos habíamos quedado hasta aquí. En el literal 5, que nos pide que expresemos el comportamiento de una economía. Vamos a hacer ahora el siguiente numeral, que nos pide que elaboremos el diagrama. Elaborar un flujo. El siguiente punto consiste en elaborar un flujo vamos a presentar de flujo del sistema. ¿Ya? Entonces, para el caso que estábamos viendo, en una economía cerrada, entonces aquí voy a poner que este es el ejemplo de una economía cerrada. Aquí nosotros tenemos que en esta economía cerrada están participando los hogares, participando por un lado los hogares, por otro lado está participando el capital. Tenemos que están transformando las empresas de bienes intermedios, de bienes intermedios, y las empresas de bienes finales. Están participando todos estos sectores. Entonces, para bosquejar el diagrama, que es lo que nos está pidiendo, bosquejar el diagrama del sistema, aquí lo que tenemos que hacer es, primero, voy a ubicar los escenarios que tenemos. Por un lado tenemos a los hogares. ¿Cuánto, hierbita? Ya. A ver. Ya, entonces tenemos por un lado los hogares, por otro lado tenemos a las empresas, las empresas de bienes intermedios, por otro lado tenemos a las empresas de bienes finales, y tenemos por otro lado que estos utilizan de capital. Listo. Entonces, como esto es un flujo de economía cerrada, vamos a tener que nosotros, los hogares, utilizan el ahorro. ¿Para qué? Para acudir al capital. Entonces voy a hacer aquí una línea. Voy a dibujar una línea que me lleve al capital. Utilizan el ahorro. Los hogares utilizan el ahorro para adquirir bienes de capital. ¿Y este ahorro de cuánto había sido? ¿De cuánto había sido? Nosotros nos vamos a la parte de la contabilización, de donde están las cuentas nacionales. Tenemos que el ahorro total fue de 30. Entonces,
seleccionamos estos 30 en el ahorro nacional y los agregamos. Entonces de ahorro ha tenido menos 30. Esto es de ahorro, se borró. De ahorro tenemos menos 30. De ahí tenemos que seguir viendo los elementos que se van utilizando. De los hogares, ¿qué situación pasa con los hogares? Los hogares, ¿a quiénes proveen de recursos? ¿A quiénes proveen de recursos? Estos proveen de recursos a los bienes finales. Van, voy a poner este de acá para que, lo voy a poner acá, hogares, las empresas de bienes finales, lo voy a poner acá porque son los que se van a interrelacionar. Entonces tenemos que, acuérdense que esto va en sentido de las manecillas del reloj, los hogares, lo voy a poner acá abajo. El hogar. Esto va en el sentido de las manecillas del reloj, lo que quiere decir que va hacia este sentido. Aquí la flechita la voy a poner para que sepan que va en este sentido. Y va en este sentido. ¿Ya? Va en este sentido. Entonces los hogares direccionan al capital un total de 30.000. Luego, con este capital es destinado para las empresas. Este capital de aquí es direccionado para ambas empresas, ¿sí está bien? Empresas de bienes intermedios y para las empresas de bienes finales. Si pongo así, pues tiene que ir en el sentido de la manecilla del reloj, entonces este tiene que ir abajo. Bien. El capital lo direcciona, acá lo voy a poner ahí. Bien. El capital se direcciona hacia las empresas de bienes intermedios y hacia las empresas de bienes finales, respectivamente. Entonces, esto se direcciona hacia las empresas de bienes intermedios y también hacia las empresas de bienes finales. ¿Ya? Entonces, vamos a ver cuánto de capital se direcciona hacia las empresas de bienes intermedios y hacia las empresas de bienes finales. Entonces, aquí tenemos, vamos a la contabilización, va a ser la formación bruta de capital fijo que se dirigen hacia los bienes intermedios. Tenemos que son un total de 330, formación bruta de capital fijo hacia los bienes intermedios, 330, bienes finales 330, aquí está. Entonces hacia los bienes
finales va 300, esto de aquí se llama formación bruta de capital fijo, son 330. Y también se produce una variación de existencia hacia el mismo sentido. Estos son las empresas de bienes finales. Tenemos que hubo una variación de existencia por 30 negativo. Entonces esto lo registramos también. Se hubieron estos dos. Ya, y tenemos que hubo la variación de existencias por el concepto, por el valor de 30. Ahí. Quiero mandarlo abajo, no me mandaba. Ahí. 30 en lo que es la variación de existencia, pero fue una variación negativa. 30. ¿Okay? La variación de existencia. ¿Ya? Y lo mismo tenemos para los bienes intermedios. Aquí en cambio se registra, para los bienes intermedios, vamos a registrar no la variación de existencia, sino vamos a registrar el capital envía hacia los bienes intermedios. Aquí vamos a poner este sentido, para que sepan que va en este sentido de aquí. Luego las empresas de bienes intermedios lo que hacen, este recurso lo direccionan hacia los bienes intermedios. Voy a hacer esto más arribita. Los bienes intermedios los direccionan hacia acá. Vamos, aquí le voy a poner así una rayita. Lo puse, lo voy a dejar para que se vea. Un momento, voy a borrar esto. Estos direccionan sus recursos a los bienes finales y direccionan también a los hogares. Y direccionan también a los hogares. ¿Cuánto direccionan a los hogares? Lo voy a poner aquí, lo que son sueldos y salarios, por el valor de 200. Y también direccionan rentas o remuneraciones por el valor de 50. De ahí las empresas de bienes intermedios entregan recursos
150, bien, no, perdón, bienes intermedios son 150. Aquí puse el revés. Aquí. Son 150 los bienes intermedios. Sí, acá es los bienes finales. Vamos a ponernos mejor con otra rayita para que se distinga, porque hoy va a generar confusión. Esto acá. ¿No? Ahí. Entonces ahí tenemos que va en este sentido de las manecillas del reloj, y estos disponen sueldos y salarios. Sueldos y salarios por el valor de 150. Y disponen de remuneraciones por el valor de 180. Otras remuneraciones por el valor de 180. ¿Ya? Profesor, buenas noches. Sí, buenas noches. Sí, lo que pasa es que yo en este momento yo no puedo conectarme porque aquí en mi sector hay un problema con el internet, entonces tendría que esperar hasta mañana y yo ahorita me estoy conectando, pero es por datos y Ya, no creo que me vaya a abastecer. ya pues entonces, igual la clase la estoy grabando. Entonces yo Ya, la ok, cuelgo y la muchas puedo gracias. ver. Ya, ni problema. Ya, ok, gracias. Ya, ahí sabe. Listo. Bueno, entonces tenemos ahí tenemos, voy a repetir. Los hogares ahorran, y el ahorro que lo genera, es por el valor de 30, lo utilizan para el capital. Con este recurso, en el capital, pues, tenemos por otro lado las empresas de bienes finales. Las empresas de bienes finales, que son las que están acá, las empresas de bienes finales, ¿qué es lo que hacen? Ellos direccionan al capital, ahorro, eso no lo he puesto, lo que direccionan al capital. Por su vez, aquí voy a poner en otra línea, que venga en el otro sentido. Ellos direccionan en el otro, direccionan en cambio hacia el sentido opuesto. Estos direccionan 200 de ahorro y el total de las depreciaciones, que es de 100. El total de las depreciaciones. Así también tenemos que las empresas de bienes intermedios direccionan al capital. Lo voy a poner aquí así una rayita, que venga acá. Direccionan, acuérdense que va en este sentido. En este sentido. Entonces direccionan las empresas de bienes intermedios, también direccionan ahorro y capital, solamente que para ellos el ahorro fue negativo. El ahorro fue de
50 negativo. Y también hubo una depreciación de 80. ¿Ya? Ya, vamos, voy a partir con los hogares nuevamente. Entonces los hogares destinan su ahorro al capital. Luego el capital con este recurso es utilizado por los bienes, las empresas de bienes finales. Las empresas de bienes finales disponen de los recursos de las empresas de bienes intermedios. Eso no lo registré, ya lo voy a poner. Formato de Excel, aquí lo voy a poner para que me haga la fuente diagonal. Ya disponen de estos recursos de los bienes intermedios. Acá la contabilización de bienes intermedios, bienes finales. Intermedios, aquí está. Por un valor de 560. Aquí. Entonces aquí lo voy a poner. Estos disponen por un valor de 560 de ventas de bienes intermedios. ¿Ya? Entonces aquí tenemos las empresas finales disponen de las ventas de bienes intermedios. Luego las empresas de bienes intermedios proveen de sueldos y salarios por el valor de 150 y remuneraciones por 180 a los hogares. Las empresas de bienes finales también proveen recursos por 250 a los hogares. Y este vendría a ser el flujo que representa el sistema. Ahí lo he hecho de una manera sencilla en Excel, ya que no tengo cómo dibujar. Y esa es la segunda parte del ejercicio. Ahora, vamos a ver, me voy a regresar acá. Vamos con la segunda parte, que es la actividad 2. En el caso de una economía cerrada con participación del gobierno. En este caso, nos va a solicitar contabilización bajo los esquemas de las cuentas T. Igual, vamos a hacer lo mismo. Me voy a ir al Excel. Voy a copiar esto. Entonces aquí voy a copiar todos estos datos que me ha dado. Los voy a copiar en el Excel. En una nueva hoja, aquí. Tenemos, por otro lado, ahí tenemos lo que nos pide, realizar la contabilización de las cuentas del gobierno. Esto es lo que nos pide. Cuantificar la renta nacional. Estos son los datos que nos provee. Y las compras. Ya, ahí tenemos todos los datos. ¿Ya? Ya. Estos son los datos que nos provee el ejercicio. Con esto ya podemos hacer los cálculos. Entonces tenemos que hacer, al igual que el ejercicio anterior, los registros contables para cada uno de los rubros que vamos a tener, que van a ser
4 inicialmente y después van a aparecer los rubros adicionales que corresponden a las cuentas del gobierno y que corresponden a lo que es la economía cerrada, pero esta vez con ya la participación del Estado. Entonces vamos a empezar ya con esta partecita. Listo. Entonces tenemos acá. Vamos a hacer primero con las empresas. Vamos a poner las empresas. La contabilización del primer punto que nos pide. Vamos a hacer la contabilización. La contabilización de las empresas. Para las empresas, nosotros, voy a copiar de acá para hacerlo breve. Los datos. Tenemos el uso y el recurso, contabilización de bienes. Pero aquí la diferencia es que nosotros no vamos a distinguir entre lo que es bien intermedio, sino que lo vamos a llamar contabilización de las empresas. La contabilización de las empresas. Ya vamos a ver tanto a las empresas de bienes intermedios como de bienes finales como una sola. Uso y recurso. No sé por qué se copió así, pero bueno. Aquí tenemos el uso y aquí tenemos el recurso. Ahí tenemos estos elementos. Comenzamos a ver, ahí está un poquito más claro, ahí está desde el 1. Entonces, los primeros elementos. Tenemos lo que es la empresa. Vamos a ver con los elementos. De consumo de capital fijo. Esto de aquí es un recurso utilizado por las empresas. Lo voy a poner acá. Este es un recurso. Entonces, y lo voy a sombrear aquí para irlos identificando, lo que ya voy tomando. Entonces, aquí tenemos el consumo de bienes intermedios. Consumo de bienes intermedios son las depreciaciones por un valor de 11 para el uso. Tenemos que hay subsidios también. Dice subsidios entregados para la producción. En este caso, esto constituye un uso porque los subsidios, las empresas reciben esto por parte de los estados para reducir el costo de sus usos. Entonces, vamos a poner acá los subsidios. Voy a ponerlo como subsidio por el valor de 8. Pero lo vamos a poner negativo, estos subsidios. Es que está en inglés. Ya. Por el valor de 8, estamos registrando ya el subsidio. Los subsidios. De lo siguiente que tenemos que exponer son las remuneraciones que se pagan por el valor de 15. Las participaciones que vendrían a ser las participaciones. Estos 15 también forman parte del uso. Las remuneraciones o las rentas de las empresas. ¿Ya? Rentas de las utilidades, así les voy a poner, de las utilidades de las empresas que pagan a las personas. Rentas de utilidades de empresas que pagan a las personas. ¿Ya? Esto es por el valor de 15. De ahí tenemos los sueldos y salarios. Otro elemento que se debe de considerar son los sueldos y salarios. Sueldos y salarios.
los sueldos y salarios pagados a las personas por un valor de 46. El otro dato que tenemos son las rentas de explotación petrolera. Si bien es cierto, esta actividad petrolera es uso del Estado, pero lo hace por medio de la empresa pública, por medio de las empresas. Entonces, esta actividad lo hace la empresa privada y se lo registra como tal dentro del sistema de uso de los recursos de las empresas. Entonces, aquí vamos a poner con el concepto de rentas por el valor de 14. Tenemos los 10. ¿Qué otro valor más tenemos? Estos 10 pagos de especies en el sector agrícola. Entonces, esto le voy a poner sueldos y aquí esto tendría que ser sueldos y salarios. César, tú alzaste la mano. Sí, mister, quiero hacer una pregunta. En esta realización de contabilización de las empresas es en general, se une tanto la empresa intermediaria como la final, ¿verdad? Claro, aquí en este caso ya estamos haciendo la contabilidad general. Entonces ya lo que se hace es pues, unir ambas empresas, sino se hace una contabilización general, tanto de la intermedia como de la final, para hacer una sola contabilización. Exacto. Lo que pasa es que en este dato, si tú te das cuenta, no está segregado. Como dentro de los datos que tenemos, no nos está especificando qué datos están segregados o cuáles pertenecen a un sector, se lo trabaja todo como que si fuera parte de manera global de las mismas empresas. Porque en el ejercicio anterior, cuando vimos acá, nos especifica, estos son empresas finales y estos son empresas de bienes intermedios. Para el caso de acá, simplemente nos dan los valores generales, no nos está identificando. Entonces, aquí ya vamos a hacer la contabilización de la empresa directamente. ¿Sí? Ya está, profesor. Muchas gracias. Ok. Entonces, tenemos acá los 10, que es el pago en especies del sector agrícola. Aquí estos son sueldos y salarios. Sueldos y salarios de las personas. Estos sueldos y salarios de las personas por un valor de 10. Ahora vamos viendo qué más tenemos. Aquí, recaudación de impuestos indirectos. Estos impuestos indirectos, quienes los pagan son las empresas. Esto es destinado para el gobierno, pero constituye un uso, porque tú para poder operar, tú tienes que pagar un impuesto. Entonces, estos impuestos se los registran, los voy a registrar con la letra T, que son los impuestos, por el valor de 11. Registramos los impuestos para las empresas. Tenemos también este valor de autoconsumo agrícola, también va acá, los dos. Acá estos dos. Estos vendrían a ser sueldos y salarios
sueldo y salario de las personas. ¿Ya? ¿Qué más tenemos? La transferencia de bienes. Vamos a ver si nos da el dato de la transferencia de bienes. La compra de insumos. Esto también no he pintado y no lo he seleccionado. Acá. La venta de insumos. Las ventas. Las registramos como ventas de bienes de capital. Ventas de bienes de capital por el valor, pero esto va a ser un recurso por el valor de 68. Lo que está acá. No había sombreado, no lo había tomado. La depreciación. Acá, esta también ya la tomé, no la sombreé. Tenemos las variaciones de existencias por un valor de 4. ¿Cómo determino yo que las variaciones de existencia corresponden a este valor de 4? Las determino, las voy a poner de... Lo que es de recurso lo voy a poner de color rojo, de otro color para que se distinga entre una y otra. Porque aquí nos dice disminución de los inventarios. Acuérdense que los inventarios estaban relacionados con el uso de los bienes que se posee, de los que se ha producido y de lo que se ha vendido en total. Entonces aquí tenemos que ha habido una reducción del uso de los inventarios. Entonces, como ha habido una reducción en su uso, nos estamos refiriendo a que las variaciones de existencias disminuyeron en 4 unidades. Entonces aquí vamos a poner variaciones de existencias por el valor de 4. En inglés. De ahí tenemos, ¿qué otro rubro tenemos? Compras de la administración pública a las empresas. Nos está faltando la formación bruta de capital fijo. ¿No? Tenemos ventas de materias y equipo usado. Esto de aquí es formación bruta de capital fijo. Voy a ponerlo acá. Formación bruta de capital fijo. Formación bruta de capital fijo, que son las ventas de inversiones. Por el valor de 44. 44, ¿no? Formación bruta de capital fijo. ¿Qué más tenemos? Las ventas, las compras de la administración pública a las empresas, todo lo que nos compran así como tenemos las ventas de los bienes de capital, que es lo que se comprarían a las empresas intermedias, también tenemos lo que nosotros vendemos a la administración pública, que vendría a ser el valor de 28. Esto lo vamos a llamar ventas a las empresas de gobierno. Ventas a las empresas de gobierno. Por el valor de 28. Tenemos por otro lado estos 10 que corresponden al uso de las especies de lo que habíamos conversado que se registra 2 veces. Entonces estos 10 es tanto verde como tanto amarillo, que se registran en ambos, tanto como uso y como recurso. Entonces estos 10 los vuelvo a registrar pero se registra